Mujeres argentinas, mujeres que hacen, ¿sí? Y nos sigue acompañando Claudia Endiviglia con este tema. Hicimos una conferencia de prensa con la mayoría de los sindicatos de Rosario. En el sindicato municipal nos reunimos, hicimos un comunicado de prensa donde claramente era nuestro apoyo y solidaridad a esa familia que perdió a ese compañero que era Edgardo Benedetti, alias el Chucky, un gran compañero y delegado. La cuestión del conflicto en cada sector. En la conferencia hablamos Yamile Baclín y yo, pero porque primero acordamos algunos puntos. Cuando nosotros en las diferentes marchas que hicimos, la de las antorchas, el 17 de enero, después el 27 de febrero en el Patio Cívico La Bandera, las diferentes movilizaciones en la ciudad relacionadas con lo nacional, y cuando denunciábamos las políticas, el rumbo que no se han cambiado, el rumbo de las políticas económicas y públicas, que cada vez iba a haber más despedidos, más suspendidos, más fábricas que cerraban. ¡Sigamos en la lucha! ¡Defendamos los derechos de los trabajadores y del ciudadano! ¡Gracias! ¿Qué pasó en el Electrolux? Y puedo hablar del tema porque lo hemos hablado con los compañeros del sindicato UON, en la palabra de Antonio Donelo, su secretario general, al que realmente nos preocupa su estado de tristeza, porque Edgardo Benedetti, Chucky, era su mejor amigo, aparte de ser compañero, y la verdad que todos los trabajadores del sindicato en este momento están con una tristeza inmensa que es entendible. ¿Cómo sucedieron estas cosas? Lamentablemente esta fábrica Electrolux había echado una cierta cantidad de trabajadores, de las cuales más o menos alrededor de 20 ya habían arreglado su proceso de despido. Algunos aceptaron retiro voluntario y otros cobraron la indemnización. Quedaron 5 compañeros que quisieron seguir en la lucha. El sindicato los que nos cuenta con sus delegados de base de la misma fábrica. Y me consta porque tengo un primo mío trabajando dentro de la fábrica. Así es que lo conoces. Lo conozco en profundidad. La fábrica hubo un intento de cierre total, de irse directamente de la Argentina, y la UON firmó a través de una asamblea un convenio hasta diciembre de que no se va a tocar un solo trabajador más, no se van a suspender ni se van a despedir, por lo menos hasta diciembre. Después no sabemos si el Electrolux se queda en la Argentina, que esto es lo grave, que son los 800, 900 trabajadores. Después de la cuestión de este despedido, que sí el sindicato UON estuvo en diferentes conciliaciones con el ministerio y Electrolux no quiere de ninguna manera retomar a esta gente, por lo menos estos 5 que quedaron sin querer aceptar la indemnización, preferir seguir en la protesta. Nosotros en los planteos de las marchas decíamos que cada vez que había un despedido en la calle, todos íbamos a estar juntos en la pelea de ese trabajador. Nada más que tenemos que respetar la orgánica de cada organización sindical, no como han hecho algunas organizaciones sociales o sindicales que han ido a sobreproteger a esos despedidos en contra de la organización sindical del sector de la UON en este caso. Claro, hay que ser orgánico y respetar las decisiones de asamblea, porque la asamblea es la que a nosotros los secretarios generales nos constituye y tenemos que ser respetuosos de la decisión. La asamblea de trabajadores resolvió seguir trabajando ante los miedos de que pueda volver a haber suspensiones o despido. ¿Por qué se armó ese conflicto el día que fallece Chucky? Porque la gente que estaba trabajando dentro quería seguir trabajando, pero los que estaban afuera, con gente de diferentes sectores que desconocemos, algunos dicen que son de izquierda, otros dicen que son las chicas de los pañuelos verdes, otros no sé quiénes, yo no los conozco. Hubo políticos que habría que haber respetado y hablar con el secretario general de la organización sindical en conflicto.
no ponerse en contra de los que estaban trabajando. ¿Por qué salieron los que estaban trabajando? Porque necesitaban salir a hacer una cadena humana para poder ingresar de los camiones que no ingresaban a la fábrica la materia prima. Porque si ellos no tenían la materia prima, no podían salir, trabajar. Entonces, a los representantes de la fábrica no les convenía tener esos trabajadores con mano de trabajo ociosa, porque no entraba la materia prima. Por eso se armó la discusión ante un político ahí en el medio, donde los trabajadores lo terminan echando. Se empezó a calentar el ambiente, hubo algunos manotazos, el compañero no estaba acostumbrado a este tipo de situaciones, hizo una descompensación, hizo un infarto y se murió en el conflicto peleando con sus trabajadores. Esto es lo que no nos podemos permitir, que tenemos que hacer un momento de inflexión y darnos cuenta que no podemos enfrentarnos como pretende las políticas de este gobierno neoliberal, de que los pobres se enfrenten contra pobres y los trabajadores contra los trabajadores. Esto es lo que no nos podemos permitir. Hay que hacer un momento de inflexión entre la sociedad y no llegar a eso, no volver a llegar a esto, porque esto es lo que quiere este gobierno, que nos matemos entre todos para desvirtuar lo que políticamente, las políticas públicas de industrialización, inclusive la económica, está destruyendo el país. Realizamos este comunicado, es el comunicado que firmamos entre todas las organizaciones sindicales en su gran mayoría de Rosario, donde nos solidarizamos con la situación del compañero y pretendemos que antes de tomar una decisión veamos claramente ese minuto de inflexión donde tenemos que darnos cuenta que no sirve la pelea de trabajadores contra trabajadores y pobres contra pobres. Por eso que el llamado es también un poco a los políticos que se encarguen de ocupar sus bancas y defender las necesidades del pueblo, a los movimientos sociales, a la de su gente, de su movimiento social, y no ir a la guerra por ir a la guerra y figurar un poco más en una campaña electoral. Digo, la vida de los sindicatos hay que respetarla. Sí, en un documento que hicimos en aquella creación de la multisectorial 21F, donde nos encuentran todos, los sindicatos, los movimientos sociales, los clubes, las APIME, los almaceneros y demás, donde haya un despedido vamos a estar todos, pero siempre tenemos que tener un diálogo con el secretario general, en este caso del sector donde estaba el conflicto.